Ya. Ya. Entonces, miren, tenemos dos formas para hacer esto. ¿Ya? Una forma es a través de una sentencia escrita y otra es hacerlo a través del asistente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las dos formas. Mira. Si yo estoy acá en el estudiante y quiero insertar, por ejemplo, Hola, viejo. La mano. ¿ya? Si yo quisiera hacerlo por modo asistente, entonces miren, hago esto. Elijo la tabla. Elijo la tabla acá, anti-click. Y acá hay una opción que dice editar. Esta parte de acá. Edit todas las filas. Entonces, esa opción es la que vamos a elegir. Entonces, esto digamos que es el modo asistente. Entonces el modo asistente parte de ahí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, anti-click, editar. Y lo que vamos a obtener aquí es una cuadrícula. ¿Ya? Vamos a obtener acá una cuadrícula, que es la misma distribución de atributos en modo de una tabla. ¿Ya? Como si fuera una tabla. Entonces, basándonos en esto, en qué atributos son no nulos y en qué atributos son nulos, yo debo ir insertando datos. Por ejemplo, esta es la clave primaria. Al ser la clave primaria, significa que los datos obligatoriamente deben llenarse en el DNI. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira qué va a pasar si yo le pongo 9. Acá hay 9. ¿Ya? Hay 9 caracteres. Acá dice que es un char de 8. Acá le he puesto 9. ¿Ya? Sigo avanzando. Nombre. Por ejemplo, Juan. Sexo masculino. ¿Ya? Porque le he puesto char de 1. Mira. Char de 1. Entonces solo puedo escribir una letra. Fecha de nacimiento. Por ejemplo, nació el 10 de febrero de 1980, por ejemplo. Situación. Ya de repente es un estudiante todavía. Teléfono, mira. Teléfono acá dice que es nulo. Significa que yo lo puedo dejar vacío. ¿Ya? Puedo dejarlo vacío. Entonces lo que quiero ver es algo, mira. Todo lo que está acá, todo esto de acá, todo esto que está acá, deme un segundito, por favor. En un minutito voy a... Ya, entonces lo que quería explicarles era esto, miren. Esto de acá, todo lo que es la tabla, está distribuido acá. Está distribuido en este lado. Esa es la tabla. Entonces, yo debo ir insertando los datos teniendo en cuenta el tipo de dato, su longitud y su situación del campo. Por ejemplo, si este es un char de 8, significa que acá, en este atributo de acá, aquí en el DNI del estudiante, yo no puedo ingresar
O sea, ¿cuál es el máximo de caracteres que yo puedo insertar acá? 8 caracteres. Acá, porque así dice acá. Acá dice, el NI dice que solo puedo insertar 8 caracteres. ¿Ya? Yo le he insertado aquí 9 al propósito, para ver qué sucede. Otra cosa dice acá, por ejemplo, otra situación dice que yo puedo, este atributo de acá, dice que es nulo. Este de acá, el teléfono, dice que es nulo. Significa que yo lo puedo dejar esto de acá lo puedo dejar vacío. ¿Ya? Esto lo puedo dejar vacío. Esto puede quedarse vacío. ¿Ya? Entonces, la tabla, el llenado, aquí estoy haciendo un insert. Estoy tratando de adicionar datos a la tabla, pero tienen que ir de acuerdo a esto. De acuerdo a esto. ¿Ya? El nulo significa que lo puedo rellenar o no. ¿Ya? Entonces acá lo voy a dejar vacío. Aquí dice que solo puedo almacenar 8 caracteres. Acá dice que puedo almacenar 1, por ejemplo, en el caso del sexo. Fecha de nacimiento debe ser una fecha. ¿Ya? Una fecha. Ahora dirán ustedes, pero usted lo escribió 2 del 10 del 1980 y se varió. Si han sido observadores acá, acá se ha modificado, mire. Se ha modificado el formato. ¿Ya? Se ha modificado el formato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el formato que acepta SQL es año, 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 mes, día. ¿Ya? Año, mes, día. Ese es el formato. Tú lo escribes como, de repente, como estamos acostumbrados, día, mes y año. Pero cuando lo inserta, lo va a cambiar a año, mes, día. O sea, 1980, mes, febrero, día 10. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles nada más. ¿Ya? ¿Está claro esta partecita? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Antes que lo finalice y se borre las indicaciones. No, ningún ingeniero puede para tomar captura. ¿Está claro? Bien. Ahí queda en la descripción queda la explicación. ¿Ya? Entonces, mira, para insertar, simplemente una vez que he rellenado los campos, presiono en la siguiente fila. Recuerda, mira, filas, columnas, como en la práctica del examen parcial. Filas, columnas. A esto le llamamos nosotros registro. Registro. A esto le llamamos registro, lo llamamos tupla. ¿Ya? Entonces, cuando yo pulso en el siguiente renglón, mira, ¿está? Entonces, a ver, ¿qué dice ahí? ¿Ya? Entonces acá, a ver, ¿cuánto he escrito? Acá creo que he escrito 8, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, he escrito 8 completos, por eso no me ha salido. Voy a escribir acá más de 8, mira. Sigo insertando, ahí ya hay más de 8. Siguiente, por ejemplo, Pedro, masculino, a ver, nació el 2 de marzo de 1970. 1970.
Mira cómo se cambió, ¿ya? Vamos a suponer que este ya es un egresado. Y este sí me proporcionó su número telefónico, por ejemplo, a ver, 978 40 46 78, por ejemplo, por decir, 369. Mira, voy a pasar al siguiente renglón y me salió un error. ¿Ya? El error te dice acá, lo que me interesa es esta parte de acá. ¿Ve? De todo el error, ya, del número de error y todo lo demás, me interesa esta parte de acá. ¿Qué significa esa parte? Dice acá, dice, cadena, string, cadena o dato binario, dice, ha sido truncado. Está en pasado, ¿verdad? Ha sido truncado. ¿Ya? La sentencia ha sido terminada. ¿Qué significa que el dato ha sido truncado? Significa que yo estoy intentando escribir y a la vez de escribir superando la longitud declarada. Si acá, por ejemplo, el DNI me dice que solo me acepta 8 caracteres, entonces yo acá ya lo estoy superando de los 8. Por eso que dice que los datos serán truncados. Serán truncados porque ha excedido la longitud del campo. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, esto explicaba en alguna ocasión cuando veíamos los tipos de datos. Cuando veíamos los tipos de datos, explicaba en qué sentido, de que si tú estás en un lenguaje de programación, ¿ya? El lenguaje de programación va a insertar los datos en esta columna, pero lo que tú no vas a observar es que internamente se va a truncar. Es decir, si acá yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres, tú podrás almacenar los 11 caracteres en una casilla de texto en un lenguaje de programación. Pero cuando pase acá, simplemente se quedarán 8. Simplemente se quedarán 8 porque van a ser truncados. A eso se llama truncar. Truncar. Entonces, mucho cuidado acá. ¿Ya? Mucho cuidado con esto. Por ejemplo, ¿qué más? A ver, otra cosita por acá, a ver. Igual podría suceder con el sexo, por ejemplo, miren. ¿Ya? DNI 33, a ver, Karina. Femenino, y se me ocurre hacer esto. Femenino. ¿Ya? Ahí. Se me ocurre dejar nulo esto, dejar nulo esto, dejar nulo los 3. ¿Ya? Estoy dejando los nulos los 3 campos. A pesar que fecha de nacimiento es obligatorio y la situación también es obligatoria. Acá no hay problema. Aquí me estoy excediendo, porque solamente dice acá char de 1. Paso acá y acá me dice otra vez el mensaje de truncado. ¿Por qué? Porque hay un campo ahí que se está excediendo. Y acá te dice, mira, datos en la fila 3 no pueden ser actualizados. ¿Recuerdas del cómic que vimos en las categorías? También dice que no puede confirmar la inserción de la fila 3 porque hay datos que están truncados. ¿Ya? Entonces ahí hay otra situación. Entonces, ¿qué debo hacer? Arreglar esto. Listo, ya lo arreglé. Ya le puse una letra. Paso acá y otro error. Ya solucioné acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Preguntaría. Dice acá, por ejemplo, dice, igual en la fila 3. Y más abajo, acá hay un error. Mira. Aquí. ¿Qué dice el error? El error dice, no puede insertar un valor nulo en la columna fecha de nacimiento. No puedo insertar un valor nulo
en la columna fecha de nacimiento. Y digo, ¿pero por qué? Porque efectivamente, mira, la fecha de nacimiento se ha declarado como no nulo. Se ha declarado como no nulo. Y yo estoy intentando dejarlo vacío. ¿Se dan cuenta? Entonces el SQL te va a ir resaltando esas situaciones cuando tú cometes alguna equivocación, algún error. Entonces no lo va a poder insertar. ¿Me entiendo hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Entonces, lo que son no null se obliga a rellenar el campo. Y lo que son null se pueden quedar vacíos, como que también los puedo llenar. Es opcional, entiéndelo así. Opcional, obligatorio. Entonces, la fecha, si no le pongo la fecha, me va a salir también error. Entonces, por ejemplo, 4 de mayo de 1975. Ahí está. A ver, ¿qué salió acá? Ah, acá. Me comí el 7. ¿Qué pasó acá? Ah, situación del estudiante egresado. Ándale. Titulado. Titulado. Ahí. ¿Ya? Y ahí está. Eso es inserción. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de hacer en este momento, todo este proceso que hemos hecho acá, lo hemos hecho para insertar datos. ¿Con qué? Con la sentencia insert. ¿Ya? Con insert. Pero esto es en el modo asistente, es decir, haciéndolo desde el mismo SQL. Desde el mismo SQL hemos insertado datos. ¿Ya? Desde el mismo SQL. Simplemente anticlic, editar. Ah, una circunstancia acá, mira. Voy a llenar esto, ¿ya? Mira, quiero solamente poner por debajo de 8. ¿Ya? Por debajo de 8. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4, a ver. A ver, Nicole. Femenino. 11 de febrero de 1985. Estudiante, por ejemplo. Y ahí, ¿ya? Mira. ¿Qué sucedió? ¿Me dio error? No. Acá dice 8. Acá dice 4. Pero mira, quiero que te des cuenta acá, una situación, ¿ves? Hay espacio acá, ¿ves? Los espacios. Hay espacios. Quiere decir eso, que cuando tú busques, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero saber el DNI de Nicole y lo busco. Me va a arrojar, Nicole, me va a arrojar el DNI así y 4 vacíos. Por eso que diferenciamos, no sé si recuerdan, el varchar, cuando veíamos tipo de datos, aquí lo diferenciábamos. Lo diferenciábamos en el... ¿Qué pasó? Lo diferenciábamos en el sentido de que si yo quiero asegurarme y resulta que voy a tener espacios, debo saber qué tipo de datos le doy. Si yo, por ejemplo, a esto le hubiera puesto varchar, acá me hubiera aceptado los 4 nada más, pero no me hubiera rellenado lo demás con espacios. Porque el varchar se adapta a la cantidad de caracteres. Acá le hubieras puesto 100, no importa. Pero si tú escribías 4, solo 4 almacenaba. Pero el char no. El char, si tú declaras 8 y escribes menos de 8, todo lo demás lo rellena con espacios.
Y eso sí te puede traer problemas. O sea, todo el resto de acá son espacios. Necesariamente tiene que ir exactamente 8. No puede ni pasarse ni ser menos, entonces. Claro. Por eso es que el tipo char, ¿cuándo declaras char? Cuando tú sabes que necesariamente se va a llenar todo. Por ejemplo, un DNI, sabes que el DNI, todos tienen que ser de 8 caracteres. Si tú escribes Sobre por todo debajo de 8 números, caracteres, ingeniero, también. ¿cómo? Números también tienen que ser obligatorios en el Sí, DNI. claro. Explicamos, ¿por qué explicamos en cuando usamos el char acá? Explicábamos por una cuestión de que yo debo saber, si yo lo declaro como IN, yo tengo que saber si este valor de un DNI no va a superar la capacidad de almacenamiento del IN. No sé si recuerdan. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho, ¿qué tal si yo pongo un número máximo? 9, 9, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto cuánto es? 99 millones, ¿verdad? Leyéndolo como número. 99 millones. Pero decíamos que la capacidad del tipo de dato es 32.000 caracteres o 32.000. 32.000. ¿Qué significaba 32.000? Significaba que este número lo superó de largo. Si el tipo de datos solo almacena 32.000, significa que 99 millones no podrá ser almacenado acá. Lógicamente es verdad, estos son números, pero tú tienes que manejar el tipo de datos de acuerdo al almacenamiento. Si yo hubiera elegido un tipo de dato con un almacenamiento de 32.000, jamás iba a ingresar 99 millones acá, porque su máximo es 32.000 y acá yo necesito almacenar 99 millones. Entonces, eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso que habíamos elegido char de 8, pero lo que sí es verdad que si yo quiero almacenar un dato aquí con char, debe ser completo. Por ejemplo, el DNI siempre será 8, nunca por debajo. ¿Y dónde lo vas a controlar esto? Esto se puede controlar con una regla, por ejemplo, se puede elegir una regla que me controle que la cantidad de caracteres que yo ingrese acá sean 8, igual a 8, siempre 8. Si es por encima, el sistema de base de datos me lo verifica. Y si es por debajo, no me lo está verificando porque acá dice 8. Entonces, una regla que me diga que yo no puedo insertar menos de 8 caracteres. Acá, por ejemplo, miren, acá otra situación, miren. Otra situación acá, miren. ¿Qué podría pasar? Miren, yo voy a poner el DNI igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? A ver, Luis. Mira lo que voy a hacer acá. Voy a ponerle H. ¿Ya? El 20 de enero de 1990, por ejemplo. Estudiante. Y acá lo dejo ahí. Voy a poner un número telefónico. A ver, 987. Estoy inventando. 653-321. A ver, ahí. Mira, ¿qué dicen ustedes? A ver, la pregunta del millón. ¿Me acepta o no me acepta? Miren bien la data. ¿Me acepta o no me acepta? Mm, Sí, Sí, que echar de ingeniero, uno. sí. Sí, ingeniero, echar de uno. ¿Sí me acepta? Sí, ¿Sí o no?
¿Nadie más? ¿Nadie dice no? ¿Me acepta o no me acepta lo que estoy haciendo ahí? Yo digo que sí, ingeniero, que el char de 1. Echar de uno, ¿verdad? O sea, basándonos en las características de los atributos, perfecto, sí me va a aceptar. Sí me va a aceptar. Sí me va a aceptar eso. Porque así como dicen, echar de uno. Y estoy insertando un carácter. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que si yo considero, si yo estoy considerando la cuestión, el atributo sexo, yo estoy considerando que sea M o F, entonces H está de más, ¿verdad? Hacerlo más finito para que... O sea, si yo escribo acá H, estoy recontra mal, ¿no? Sería recontra mal con H porque H no tendría por qué yo escribir H acá. Pero el gestor de base de datos me lo va a aceptar porque estoy siguiendo la regla de que acá me acepta un carácter, sino que acá no en ningún lado le estoy diciendo, oye, pero solamente debes insertar M o F. No le estoy diciendo. Por acá no le estoy diciendo que el DNI debe ser necesariamente 8 caracteres. No le estoy diciendo eso. Como que tampoco le estoy diciendo que no puedo insertar la letra H. ¿Se dan cuenta? Miren cómo hay cositas que van apareciendo en el transcurso de la data. Y esto puede causar inconsistencia. Porque si, por ejemplo, a ti te piden un reporte, miren, yo quiero saber cuántos estudiantes hay de sexo masculino y de sexo femenino. Y por ahí te va a aparecer un estudiante H. Y estas inconsistencias se dan en las datas. Por eso tú, cuando vas aprendiendo esto, tú vas a ser gestor de una base de datos, en un sistema, en una empresa, en cualquier negocio, y debes tener mucho cuidado. Esto se llama inconsistencia de datos. ¿Por qué? Porque no te aseguraste de que solo en el sexo puedas insertar M o F. Dejaste libre para que cualquier persona escriba lo que quiere acá. O sea, pueden usar cualquier letra del abecedario acá. De repente, H hombre, ya hombre, pues. Y de repente, otro por ahí le pone M, pero M de repente para esa persona está significando mujer. Y no masculino, sino mujer. Y de repente ponen M como mujer, H como hombre. O sea, una interpretación distinta de lo que quieres guardar. Por eso es que no solamente es, ya le pongo el atributo, no importa, ya la gente sabe que es M o F. No, la gente no sabe. La gente puede entender M como mujer, H como hombre. Cuando tú quieres que te inserten M para masculino, F para femenino. Tú eres el diseñador, tú eres el intérprete de esto. Y esa data tienes que hacérselo saber. Como ya veremos en un punto por ahí, un acápite, de cómo es que esto yo le digo al usuario que esto significa tal o cual. Entonces, estos cuatro números del DNI es inconsistente porque el DNI debe tener 8. Esta H es inconsistente porque yo solo quiero que escriban M o F. Ese es el detalle. Entonces, mucho cuidado. ¿Ya? Ya les voy a enseñar a cómo hacer estas reglas. Ya luego terminamos esta parte del SQL, les voy a explicar cómo para que ustedes puedan insertar estas reglas. Esa es parte del otro curso, por eso
no me estoy preocupando mucho en eso, ¿ya? Pero ya vas viendo las situaciones que pueden pasar. Se corta, volvemos. ¿Preguntas hasta que se corte? ¿Alguna pregunta? No, todo bien.